que es otra de las leyes de la... Para eso vamos a comenzar por ver que no todos los, bueno, que la mayoría de los procesos se efectúan normalmente o naturalmente en una dirección, pero no en sentido contrario. Digamos, si tenemos dos cuerpos a diferente temperatura, siempre va a fluir calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Pero no va a fluir en sentido contrario. O sea, eso es lo que se llama un proceso irreversible, porque fluye en una dirección, pero cuando ya pasa esa transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, eso ya no puede regresarse ese calor, ¿verdad? Del cuerpo que estaba más frío al cuerpo que estaba más caliente, ¿verdad? En ese sentido no se puede. Entonces es lo que se llama un proceso irreversible. Otro ejemplo, como dice ahí, es convertir la energía mecánica en calor por medio del movimiento de un vehículo y la acción de los frenos, que se transforma esa energía mecánica en calor que calienta los frenos. Pero en sentido contrario, llevar ese calor de los frenos para que se convierta en energía mecánica no es un proceso que pueda hacerse completamente en ese otro sentido. Ahí hablamos de procesos reversibles e irreversibles. Entonces tenemos un proceso reversible, es aquel que pueda realizarse en un sentido y en sentido contrario, sin que ocurra mayor cambio en el sistema. Y un proceso irreversible es un proceso que no puede regresar a sus condiciones iniciales en un sentido contrario al que se dio inicialmente. Entonces, los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, ya que no necesitamos nada, digamos, para que, por ejemplo, el calor se transfiera del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, no necesitamos absolutamente nada, pero en sentido contrario sí, ¿verdad? Si necesitamos algo, si quisiéramos llevar el calor en el otro sentido. Pues para eso, para transformar una parte de ese calor en trabajo mecánico, utilizamos lo que se llama una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que transforma parcialmente calor en trabajo o energía mecánica. Entonces, dentro de esta máquina térmica, tenemos lo que se llama una sustancia de trabajo. Esta sustancia de trabajo sufre cambios, se expande, se contrae o cambia de fase, o hace una explosión y eso hace que desprenda calor. Entonces, las máquinas térmicas absorben calor de una fuente que está a una temperatura más elevada, realiza un trabajo y desecha siempre una parte del calor a un depósito que está a una temperatura más fría. Entonces, la cantidad de calor que entra a la máquina térmica es lo que se llama un calor caliente, o QC, y lo que sale o se desecha de la máquina térmica es un calor frío, o QF. Vamos a tener dos calores, un calor que entra a la máquina térmica, que es ese calor a una temperatura más elevada, que es el calor caliente, y un calor que se desecha. El calor caliente es el que permite a la máquina térmica realizar un trabajo, y el calor frío es el calor sobrante. Este básicamente es el diagrama de una máquina térmica. Entonces aquí tenemos un depósito
a una temperatura más alta, que es lo que se llama una temperatura caliente, lo que tenemos acá, un depósito a una temperatura caliente. Este depósito desprende calor. La máquina térmica es lo que está ahí representado con ese círculo. Entonces, este calor, que es el calor caliente, entra a la máquina térmica. La máquina con ese calor realiza un trabajo, que es el que tenemos aquí representado con este W, este que tenemos acá, y desecha lo sobrante a un depósito que está a una menor temperatura. Como ejemplo de máquinas térmicas tenemos lo que son las calderas, los motores, siempre el que es más fácil visualizarlo, porque ocupamos a diario, son los motores de combustión interna de un vehículo. Este proceso es exactamente lo que hace un motor, ¿no? Entra calor, que es el calor desprendido por la combustión de la gasolina, realiza el trabajo mecánico de mover el vehículo y todos los procesos que hace internamente, y desecha calor a un depósito frío, que lo que sale son los gases que salen por el escape del vehículo. Aquí vamos a ver cómo funciona un motor de combustión interna. Regarded as the greatest mathematician alive. As long as I can remember, I have always Uy, loved no, no numbers. era esto lo que quería que viéramos, porque esto es un anuncio. Vamos a utilizar este modelo para explicar cómo funciona el motor de combustión interna de un coche. El pistón funciona en 4 tiempos o periodos. Al primer tiempo se le llama de admisión. La válvula de admisión se abre mientras que el pistón desciende, llenando el cilindro de gasolina y también de aire. Las gotas rojas son la gasolina y las azules son de aire. El segundo tiempo es la compresión. Durante la compresión, la válvula de admisión se cierra y el pistón sube comprimiendo la mezcla, esa mezcla de gasolina y aire. ¿Veis cómo de repente tiene mucho menos espacio? El tercer tiempo se llama explosión. Ven cómo la válvula de admisión y también la de escape están cerradas. La combustión de la mezcla de gasolina y aire se origina por la chispa emitida por la bujía. ¡Patapín! ¡Patapán! El vapor de gasolina explota y empuja al émbolo hacia abajo. Y ahora empieza el cuarto tiempo o expulsión. Aquí la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando el humo producido por la explosión al aire. Este ciclo sucede una y otra vez a gran velocidad. Así. Sí, pero ¿el motor cómo mueve las ruedas? Bien, vamos a dar una vuelta. Cuando pedaleáis en la bicicleta, vuestras piernas suben y bajan como los pistones de un motor de explosión. Estas barras de aquí unidas a los pedales se llaman bielas. Las bielas están conectadas a la rueda trasera mediante 2 platos, uno aquí y otro ahí, y una cadena que convierte
el movimiento de subir y bajar en un movimiento rotatorio. Sí, claro, así es como funciona una bicicleta, pero ¿me permites que te recuerde una cosa? ¿Qué cosa? Estamos hablando de coches. El coche es muy parecido. Los pistones mueven un eje llamado cigüeñal, que es como las bielas de una bicicleta. Solo que en lugar de estar conectado a las ruedas mediante dos platos y una cadena, el cigüeñal está conectado a las ruedas mediante dientes. Oh, por eso giran las ruedas y el coche anda. ¿Os habéis preguntado por qué los neumáticos de los coches son negros? Os lo diré enseguida. Así que, ¿por qué las cubiertas de los coches son negras? Las compañías de neumáticos añadieron a la goma una sustancia negra llamada carbono. El carbono endurece la goma y la hace más duradera. Si se hicieran las cubiertas sin carbono, solo durarían unos cuantos kilómetros, como la goma de vuestro borrador. Bueno, así es como funciona un motor de un vehículo, en la forma más simple de explicarlo. Y ahora ya saben cómo funciona y cómo por qué las ruedas de los carros son negras. ¿Están ahí todavía? ¿No se han dormido? Todavía estamos aquí. Activos. Activos, Abner. No estoy Sí. segura qué tan activos. Pero sí, ahí están. Ya aprendió Sí. cómo funcionan los motores de un vehículo. Sí. Sí, ya está la idea. Sí, básicamente se lo puse porque eso es una máquina térmica, ¿verdad? El motor de combustión interna de un vehículo es una máquina térmica. Cuando los gases, como vimos ahí, de la gasolina hacen explosión, eso genera calor, ¿verdad? Y ese calor es como el calor caliente de una máquina térmica, el calor que entra al motor y hace que tenga la capacidad de ese movimiento. Igual sucede en un motor de una máquina de vapor, también, ¿verdad? Una máquina de vapor genera calor debido a la combustión del carbón y eso hace que los trenes a vapor, los barcos a vapor puedan moverse, ¿verdad? El proceso es el mismo. Entra calor, se desecha calor, ¿verdad? Se realiza un trabajo y se desecha calor. Este trabajo, como lo que hace, como decía ahí en el video, es cíclico. Entonces, hace muchos ciclos por cada segundo. En cada ciclo hace ese proceso. Toma calor, realiza trabajo y desecha calor. Pero son procesos cíclicos, como son procesos termodinámicos cíclicos. La variación de la energía interna en todo proceso cíclico debe de ser igual a cero. Eso se les olvidó al momento del parcial, porque cuando sacaron los totales, no vieron que si eso no les daba igual a cero es que había algo que no estaba bien, ¿verdad? Pero hay unos que así lo dejaron. La variación de la energía interna total les debió haber dado aproximadamente cero en el parcial, ¿verdad? Yo creo que a nadie le dio cero, no recuerdo de lo que calificaba hasta ahorita que alguien le haya dado cero, esa variación de energía interna total del ciclo. O a alguno le dio cero. A saber, ¿verdad? No, hombre, ya me volvieron a dormir. Fueron pequeños errores técnicos. Que no le dieron, que hicieron que no le diera cero, Eduardo. Sí, fueron pequeños errores ahí. Pero no es que tan pequeños. Esperemos que de verdad sean pequeños, pues. Bueno, entonces, como decía, como en un proceso cíclico, la variación de la energía interna debe de ser igual a cero. Eso quiere decir que el trabajo es igual al calor, ¿verdad? El calor que tenemos en una máquina térmica es el calor caliente y el calor frío. O sea que la suma de estos dos calores debe de darles igual al trabajo. Como nosotros sabemos, el calor frío es el calor que sale y por lo tanto es un calor negativo, porque es un calor
que de salida un calor que se pierde en la máquina térmica. Entonces, por lo tanto, la forma correcta ya de expresar con su correspondiente signo sería calor caliente menos calor frío. Entre barras de valor absoluto para indicar que aquí ya no le vamos a poner el signo al calor. Ya es este signo que tenemos acá. Y el calor frío ya no le vamos a volver a poner menos. Ya está aquí el menos. Lo ideal fuera que todo el calor que entra se convirtiera en trabajo. Pero eso es imposible. No existe ninguna máquina térmica que sea capaz de convertir todo el calor que entra en trabajo sin que se deseche nada. Porque si eso se pudiera hacer, ¿verdad? Estaría violando la segunda ley, porque la segunda ley nos habla de eso. Y eso está relacionado con la eficiencia de las máquinas. Entonces, toda máquina, en cuanto mayor cantidad del calor convierte en trabajo, es más eficiente. Entonces, las máquinas más eficientes son las que pueden hacer eso, una mayor parte del calor de entrada, convertirlo en trabajo, desechando lo mínimo. Entonces, por lo tanto, la eficiencia, como tenemos ahí, es el trabajo entre el calor caliente, porque es la parte del calor caliente que se convierte en trabajo. En esta relación me da la eficiencia de la máquina térmica. Y esto generalmente se expresa en porcentaje, ¿verdad? Entonces decimos que tiene una eficiencia de un 80%, de un 70%, pero no existe ninguna máquina térmica que sea 100% eficiente. Si nosotros sustituimos aquí la ecuación de calor, de trabajo que ya acabamos de ver, que tenemos que el trabajo es igual a calor caliente menos el calor frío, sustituyendo, ahí, entre esto, barras de valor absoluto, sustituyendo esto acá, ¿verdad? Me quedaría de esta forma. Como me queda calor caliente entre calor caliente, ¿eh? Básicamente quitándole las barras de valor absoluto, esto me quedaría así, ¿verdad? Separando en dos términos, me queda calor caliente sobre calor caliente porque tiene un denominador común. Y esto me da la ecuación que tenemos ahí abajo. Permítame un...
Se me había olvidado tomar la captura inicial. Bueno, sigamos. Estamos aquí en la eficiencia, entonces. Pues tenemos esta otra expresión para la eficiencia de una máquina térmica, que me dice que es igual a 1 menos calor frío entre el calor caliente. De ahí entre barras de valor absoluto, porque ya no vamos a volver a poner el signo menos del calor frío. Ya es el menos que tenemos afuera. Entonces tenemos esas dos expresiones para encontrar la eficiencia de una máquina térmica. El enunciado de la segunda ley nos dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el cual absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta completamente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el cual inició. Eso es lo que decíamos, que la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible que exista una máquina que sea 100% eficiente. Es decir, que todo el calor que tome lo convierta en trabajo. Eso es imposible. Y aquí ya vamos a hacer algún ejercicio de esta primera parte, comenzando por este. Ahí tenemos un motor a gasolina de un camión, toma 10.000 joules de calor en cada ciclo. Recuerden que todos los procesos que hacen las máquinas térmicas que van a hacer son procesos cíclicos, ¿verdad? Entonces, en cada ciclo, este motor toma 10.000 joules de calor, produce 2.000 joules de trabajo y lo demás lo desecha. Vamos a ver, copien ese ejercicio. Entonces, como dice ahí, el calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es ese que tenemos ahí, que es un calor latente. Cuando una materia hace combustión, es decir, se quema, genera calor, ¿va? Y ese proceso de combustión, de quemarse, es similar a un cambio de fase, porque se están cambiando las propiedades físicas de la materia al quemarse, ¿va? Entonces ahí vamos a tener un calor de combustión, que es un calor latente, igual que como tenemos el calor latente de cambio de fase de sólido a líquido, o un calor latente de líquido a gas, ¿verdad? Que tenemos un valor, esos son valores ya dados, ¿verdad? Valores de tablas. Ese es el calor latente de combustión de la gasolina, que es 5 por 10 a la 4 joules por gramo. Ese valor está dado en función de los gramos, ¿no? Y nos piden para comenzar la eficiencia de esa máquina térmica. Para encontrar la eficiencia, nos vamos a ir a la ecuación que ya vimos de eficiencia, que es trabajo sobre calor caliente. ¿Ya terminaron de copiarlo? Todavía no, hija. Bueno, yo juro que algunos de ustedes sí de verdad sí lo copian, los ejercicios. Yo esperaría que de verdad así sea.
Sí, sí, ya voy a llenar un multimateria. Ahí Solo me de lo va a física. ahí me lo va a enseñar mañana hoy. Quiero verlo, Vaya. quiero ver si es cierto. No se les olvide que mañana bueno, los que están conmigo mañana tenemos laboratorio, pero acuérdense todo que esta semana hay laboratorio ya, ¿verdad? A la 1:30 es mañana, ¿verdad? ¿No se me ha olvidado? Sí, 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 ¿verdad? cabal, a la 1:30. Va. Vamos entrando con el bocado en la boca todavía. No, hombre, como vienen de sus casas, almuercen más temprano, almuercen a las 12. No, antes de las 12 tendrían que almorzar. Pero es a la 1:30. Yo pensaba antes que era como la clase de la tarde, que es a la 1:10. A la 1:30 siento yo que ya hay algo ya Ya pasó algo bajó el de tiempo. bocado. Sí. Ya solo es para la tarde, ya ahí con todo y la Coca-Cola, ¿verdad, Abner? Con la coca de la tarde, No, dije, la coca es mala. ¿verdad? Ay, pero es buena. Pues sí, genera adicción, pero lo que se siente bueno es malo. Sí. No, pero no crea que tomo tanta Coca-Cola. No, no, no. Muy de vez en cuando. Tomo más cuando voy a la universidad. Como le digo, la Coca-Cola me quita el sueño, me reanima. Una coca al día se echaba. Casi. Sí, cuando iba a la universidad, sí, casi una Coca-Cola al día. No, Luego dije, esa ya es adicción. pero hoy que ya no voy, no. No, hoy que ya no voy, no. En mi Por casa motivos de voy. fuerza mayor ya dejó de consumir. Sí, pero no es que me haga falta, ¿va? O sea, no es como lo que necesite así de que. Sí, no, no, no. Puedo pasar semanas sin tomarme una gaseosa. Pero de vez en cuando para agarrar energía, pues, hija. Sí, es que eso, pues que a mí me sirve porque me reanima, de verdad que la Coca-Cola me reanima. Como no tomo café, entonces el poquito de cafeína que tiene la soda me reanima. Mi cuerpo no está acostumbrado a la cafeína. Y entonces en lugar de tomarme una taza de café por la tarde, mejor me tomo una soda. ¿Qué será más dañino? Buena pregunta. Sí, porque tomarse una taza de café al día creo que tampoco es malo, pero ya tomar, bueno, dos todavía, pero ya tomar más de 2 tazas de café, sí, sí, ahí sí estamos hablando ahí sí estamos hablando de adicción, mire. Sí, viera, dije, en el tiempo del proyecto pasado, de los compañeros, ¿verdad? Para realizar el proyecto. Ajá. Que me sentaba en el guión de cada casa, les pedía café a todos. Ahí sí tomaba Ya bastante siempre café. me daba porque Bueno, pero a mí como no me gusta el café, entonces mejor tomo soda. La soda sí me gusta. Bueno, hagamos este ejercicio, pues. Vamos a comenzar por encontrar, dice, la eficiencia térmica del motor. Ay, aquí ya lo tenía hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a borrar todo para volverlo a hacer. Vale, entonces, tendremos que en el primer literal le preguntan la eficiencia térmica del motor. Entonces, como ya dijimos, esa eficiencia la vamos a encontrar como el trabajo entre el calor caliente. Les dice que realiza 2.000 joules de trabajo, dice, produce 2.000 joules de trabajo y toma 10.000 joules de calor. Ese calor que toma es el calor que entra a la máquina térmica, por lo tanto, ese es el calor caliente. Entonces, vamos a sacar acá la eficiencia
como 2.000 joules de trabajo entre los 10.000 joules que entran. Y esto les da una eficiencia de... ¿Cuánto les da esa eficiencia? Ajá. 0.2. 0.2. Eso les da una eficiencia de 0.2 solo. Ya haciéndolo en porcentaje quiere decir que es una eficiencia de un 20%. Bien baja la eficiencia. La eficiencia de los motores de los vehículos disminuye con el tiempo de uso. O sea que cuando van pasando el tiempo, cuando van poniendo más viejitos los vehículos, van siendo menos eficientes. Como este camión ya debe ser un camión viejo, porque tiene una eficiencia bien baja. En el literal B le preguntan cuánto calor se desecha. Entonces, sabemos que el trabajo es igual al calor caliente, es decir, al que entra, menos el calor frío, que es el calor que sale, ¿verdad? Poniendo ya, despejando de aquí el calor frío, pasamos este que está restando al otro lado a sumar, me quedaría que el calor frío es igual al calor caliente menos el trabajo. De la diferencia de esto es lo que se desecha. Entran 10.000, se realizan 2.000 joules de trabajo, lo demás se desecha. Quiere decir que el calor frío son 8.000 joules. Este es el calor que se desecha o que se pierde. Veamos en el literal C, nos preguntan cuánta gasolina se quema cada ciclo. Para encontrar cuánta gasolina se quema, vamos a utilizar la ecuación del calor latente, que como ya dije, la combustión es un proceso similar al del cambio de fase. Aquí la ecuación es similar también. Sería la masa por el calor latente de combustión. Ese es el calor latente de combustión. Entonces despejamos acá esta masa de lo que me pide el ejercicio. Y por lo tanto, la masa, despejándola de ahí, pasamos el calor latente al otro lado a dividir. Me quedaría que la masa es igual al calor entre el calor latente de combustión. ¿Qué calor es el que vamos a utilizar aquí? ¿Qué valor de calor es el que vamos a utilizar? Hola, hola. Hello. El caliente. Ya. Calor caliente, así es, Stephanie, exactamente. El calor caliente, ya sé que el calor es que está relacionado con la combustión de la gasolina. Entonces, acá sería el calor caliente, que serían los 10.000 joules de calor. Entre el calor latente, que son 5 por 10, 5 por 10 a la menos 4, joules sobre gramos. A la 4 o a la menos 4. A la 4. Y esto les da la masa. Veamos cuánto les da este valor. Ajá, veamos cuánto les da. 0.2 me da otra vez. 0.2 gramos serían acá. Ya que los joules se le anulan. Y esta sería la masa de gasolina que se utiliza cada ciclo. Recuerden que todo esto que estamos sacando es por ciclo. La eficiencia no, la eficiencia es de la máquina. Pero en cada ciclo toma 10.000 joules,
realiza un trabajo de 2.000 y desecha 8.000 cada ciclo. Y como tenemos aquí en este caso, en este ejercicio, nos dice que hace 25 ciclos cada segundo. O sea que ese proceso de que toma calor, desecha calor, hace trabajo, lo hace 25 veces cada segundo. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, ¿qué potencia desarrolla? Dice. Entonces, la potencia que está relacionada con el trabajo está relacionada con la rapidez que se realiza el trabajo. Esto es potencia, la rapidez con la que se realiza el trabajo. Aquí tenemos un proceso que hace 25 ciclos cada segundo. Y en cada ciclo realiza un trabajo de 2.000 joules. Entonces, aquí yo voy a obtener la potencia, porque este es el trabajo que se realiza cada ciclo. Cada ciclo realiza un trabajo de 2.000 joules. Y se me anularía y hace 25 ciclos cada segundo. Entonces, aquí saco la potencia. Porque me queda joules sobre segundo, que joules sobre segundo son watts. Entonces, vamos a ver cuál es la potencia. ¿Cuánto es la potencia? Hola, hola. Uy, ¿qué se me hicieron mis queridos alumnitos? Se perdieron. Me da 50.000. Vale, gracias, Diego. Laura María, ¿está por ahí? Sí, solo que estoy un poco atrasada, estoy copiando lo anterior porque me tuve que levantar un momento. Ah, sí, que siempre me participa y hoy no le he oído su dulce voz. Hoy solo Stephanie ha estado participando de la parte femenina. ¿Qué es eso? Es 50.000, no 5.000. Ah, gracias. Falta un cedito ahí. Así, 50.000 watts. Y para terminar, me preguntan cuánta gasolina quema cada hora. Quema 0.2 gramos de gasolina cada ciclo. Entonces tenemos que quema 0.2 gramos por ciclo y hace 25 ciclos cada segundo. Aquí me quedaría los gramos que quema cada segundo. Y le preguntan los gramos que quema cada hora. Te vamos a pasar esos segundos ahora. Cogemos una hora, tiene 3.600 segundos, ¿no? Aquí se me anularía en segundos y me quedarían los gramos de gasolina que se quema cada hora. Hacemos esta multiplicación. Y esa me daría la masa de gasolina que se quema cada hora. Y ustedes ven, aquí me queda gramos por hora. Veamos cuánto da eso. A mí me da 18.000. Quiere más de 18.000 gramos cada hora. No, bastante gasolina cada hora. Porque aquí estos son gramos, ¿verdad?
18.000 gramos por hora, o lo que es lo mismo, 18 kilogramos de gasolina cada hora. Esta es la masa. Podríamos sacar también con este valor cuántos galones, sabiendo la densidad de la gasolina, podemos determinar el volumen, es decir, los galones de gasolina que quema cada hora. También podríamos determinar, conociendo eso, cuántos galones necesita por cada kilómetro, cuál es el rendimiento por kilómetro, y es saber cuántos kilómetros puede moverse el vehículo con esa cantidad de gasolina. Interesante, cuántas cosas podemos obtener del ejercicio. ¿Todo claro entonces con este ejercicio? ¿Todo bien? Hola, hola. Todo bien. Vamos a hacer otro más. No hay preguntas, no hay dudas. Laura terminó de copiar. Justo ahorita. Va. Esta no está tan interesante. Está muy largo. Hija, tengo una consulta. Dígame, Carla. Fíjese que nosotros acá, para poder enfriar la mezcla para hacer las pastillas y lo que sea, usamos una máquina que se llama chiller. Básicamente es como lo que estaba diciendo usted. Entra la mezcla y se enfría por una. ¿Por una? Carlita, ya no la oí. Agua que está ahí. Uy, no se le oyó, Carla. ¿Y ahora? Hoy sí. ¿Cómo me decís? Le digo que nosotros aquí, para poder enfriar la mezcla que ocupamos para hacer los productos farmacéuticos, ocupamos una máquina que se llama chiller. No sé si ya lo has escuchado. No. Vaya, el chiller es creo que es como lo que acabo de mencionar. Entra la mezcla caliente y el chiller lo que hace es enfriarla por medio de una agua que tiene adentro fría. Entonces, el agua que está adentro entra, primero la mezcla entra caliente y sale fría. El agua al enfriar la mezcla entra helada y sale caliente. Sí, claro. Entonces, debido a que los chillers se autoprotegen porque el agua que entra sale demasiado caliente y ellos no pueden volver a enfriarla a su nivel inicial, ocupamos una torre de enfriamiento para que el agua que sale del chiller que está siendo ocupada para enfriar, cuando sale caliente, la torre de enfriamiento la vuelve a enfriar para que pueda volverse a ocupar la misma agua. ¿Y la torre de enfriamiento? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es como una cascada donde hay un proceso por caída libre. Exacto, sí. O sea, sube y después va cayendo y al caer lógicamente se va enfriando con el medio ambiente. Sí. No queda completamente fría, pero por lo menos ya va más y más tibia, por decirlo así, y ya el chiller puede volver a ocuparla. Mire, qué interesante. No es exactamente una máquina térmica, porque esa es una máquina de enfriamiento más que todo, porque las máquinas térmicas realizan trabajo y esa no realiza un trabajo, nada más enfría la mezcla. Ajá, pero cuando la mezcla se mezcla, no hace ese proceso de calor.
Porque llega caliente porque se ha calentado en algún momento. Es cuando se ha estado trabajando, se ha estado mezclando en la máquina. Entonces la mezcla sale caliente. Entonces, Pero el proceso, ¿cómo es de cuando se mezcla? ¿Cómo es ese proceso? Es una como máquina grande que en esa máquina se ponen todas las cosas, las materias primas. No sé si he escuchado algo como una tolva. Ajá. Como un embudo, digamos, al revés, que es donde entra la materia prima. Ajá, entonces esa, dependiendo para qué sea y dependiendo qué tipo de máquina, a veces la parte del mezclado lo hace en movimiento, la tolva se mueve de movimientos circulares. Entonces, puede ser manual, que son los compañeros que están mezclándola, pero eso manual no es tan eficiente. Entonces lo que hace la tolva es hacer movimientos circulares por un buen tiempo, hasta que la mezcla se vuelve caliente, se mezcla por completo. Y al mezclarse, en ese proceso de rotación se calienta. Se calienta cuando se ocupa un como tipo molinito debajo. ¿Un tipo qué? Molinito. Ajá. Por ejemplo, lo que le acabo de explicar son mezclas para polvos y están las mezclas para jarabes, que son las que ocupan molinitos. Mire, qué interesante. No es exactamente una máquina térmica, pero sí hace un proceso un poco parecido a una máquina térmica. Sí, porque la parte de realizar el trabajo es el que no le veo yo ahí en ese proceso, para que fuera una máquina térmica. Ajá, entonces esa era como mi duda, si era como lo mismo, ¿no? Porque yo tenía la idea así, a grosso modo, pero no era exactamente, Sí, no tengo es claro exactamente. Pero sí, o sea, sí por lo menos hace un proceso de que entra caliente y sale fría. La parte de realizar el trabajo es el que no le veo que sí. ¿Por qué no realiza trabajo? No realiza trabajo. Sí, solo hace el proceso, bueno, se calienta por fricción, por el movimiento de rotación hace que se caliente. Ajá. Entonces, para el momento de, por ejemplo, si es polvo, al momento de compactar el polvo no funciona si eso está caliente. Por eso es que lo tienen que enfriar. Y pero si es polvo y lo enfría con agua, no se vuelve pastoso. O si esa es la idea. No, es que no se mezcla directamente, sino que el agua tiene que mezclar primero tiene que enfriar el recipiente. Ah, lo que enfría el recipiente donde va este polvo de las pastillas. Sí. Ah. Y si es líquido, creo que es lo mismo porque no podemos mezclar el agua, ya que los árabes llevan agua pura y agua purificada. Pero si no la mezcla, esta agua de enfriamiento enfría más que todos los recipientes en los que están contenidos la mezcla, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ah, sí, yo había entendido que el agua la echaban directamente a la materia prima, pero no, ¿verdad? Sí, tiene lógica. Interesante, miren. Como le digo, no es exactamente una máquina térmica, pero sí hay una transferencia de calor, eso sí hay. En ese proceso sí existe una transferencia de calor, ¿no? Aunque, como le digo, para que sea una máquina térmica tendría que realizar un trabajo. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio que está sencillo, pero solo para... Pero ¿cuál era? Vamos a ver este. Aquí tenemos una máquina que se conecta entre dos depósitos de energía. Una es una alberca de aluminio fundido que está a 660 grados Celsius, dice, y el otro es un bloque de mercurio sólido. Entonces, la máquina lo que hace, participa al congelar 1 gramo de aluminio, dice, y fundir 15 gramos de mercurio durante cada ciclo. El calor de fusión del aluminio, y le da el calor latente de fusión, y el del mercurio. Veamos
El proceso es bastante simple, porque lo que tenemos aquí es un proceso de cambio de fase, ¿va? Porque, por un lado, funde aluminio, que es el que se encuentra en el depósito 600, en el depósito caliente, y por el otro lado se funde mercurio, que es el que está en el depósito frío, porque tenemos mercurio sólido. Veamos. ¿Me dicen si ya lo copiaron? Ya está, ¿verdad? Aún no. Vaya. Vale, ahora sí. Entonces aquí lo único que, como tenemos, como decía, el proceso sería de, el calor lo obtiene de fundir el aluminio por un lado por la fuente que está a mayor temperatura y el calor del otro lado que me representa el calor que funde el aluminio en el depósito más frío, que es donde está, perdón, el mercurio. El caliente es donde está el aluminio, porque sé que está a 660 grados Celsius, y el frío es donde está el mercurio, que está a menos 38.9 grados Celsius. De la eficiencia de esta máquina, como aquí lo que yo puedo obtener es el calor, por un lado el calor de cambio de fase del aluminio, porque el aluminio al fundirse genera calor. Ese es el calor que entra a la máquina térmica, quiere decir que ese sería el calor caliente. El calor caliente sería la masa por el calor latente de fusión del aluminio. Entonces tenemos por ese lado, teníamos, quiero ver cuánto de 1 gramo de aluminio y tenemos el calor de fusión de 3.97 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Tenemos 1 gramo de aluminio. Le pasamos ese gramo a kilogramo. Dividiéndolo entre 1000, es decir, 0.001 kilogramos. Esta es la masa del aluminio. Quiero ver, 1, 2, 3, sí. El calor latente, que es de 3.97 por 10 a la 5. Joules sobre kilogramos. Esto nos da el calor caliente. Veamos cuánto nos da. $397. 397 joules, este sería el calor caliente, este es el calor que entra a la máquina térmica, y por la parte fría, el calor que se desecha causa que se descongele o que se fusione el mercurio que está en el depósito frío. Entonces, por lo tanto, el calor frío
es el que hace que se funda el mercurio. De aquí me quedaría masa del mercurio por el calor latente de fusión del mercurio. Este sería el calor frío y nos decía que eran 15 gramos, creo. 15 gramos de mercurio y nos da el calor de fusión del mercurio 1.18 por 10 a la 4. Esos 15 gramos los pasamos a kilogramos, dividiendo entre 1000, es decir, que me quedaría 0.015. Vamos a ver. 1, 2, 3. 0.015 kilogramos. Y el calor latente que tenemos que es 1.18 por 10 a la 4. Y eso nos va a dar el calor frío. 177. Bueno. Ahora ya teniendo esto ya encontramos la eficiencia. Tenemos el calor frío, el calor caliente y sabemos que la eficiencia es 1 menos calor frío entre calor caliente. Entonces hacemos esto y encontramos el calor frío, la eficiencia. Que veamos, sustituyan ahí y me dicen cuánto les da. Ya tienen solamente de meter los datos. $0.55. 0.55. Es decir, que la eficiencia de esta máquina es del 55%. Y ahí tendríamos la eficiencia. ¿Todo bien entonces? ¿No hay preguntas? Cero dudas. Bueno. Ese silencio no sé qué significa, que han entendido todo, que no me han entendido nada, pero bueno. Esperemos que me hayan entendido todo. Vamos a ver un poquito lo que es el ciclo de Carnot, que es un ciclo termodinámico que fue determinado por el ingeniero francés Sadi Carnot en el 1824. Él, después de pensar mucho, analizar mucho, se preguntó cómo poder obtener una máquina que fuera lo más eficiente posible, ¿verdad?, sin que se incumpliera la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, él determinó que una máquina era más eficiente cuando podía ser más reversible. O sea, en cuanto el proceso podría ser en un sentido y en el otro, eso permitía a una máquina ser más eficiente. Y entonces él determinó que eso lo hacía una máquina que hiciera procesos isotérmicos y adiabáticos. En base a eso creó su ciclo de Carnot, que es el ciclo que nos permite lograr la mayor eficiencia posible en una máquina térmica. Y es un ciclo que es hipotético. No es que realmente se pueda hacer, ¿verdad? La máquina de Carnot realmente no se puede hacer, ¿verdad? Pero nos sirve como para delimitar hasta dónde sería lo máximo que yo podría hacer, ¿verdad?, si se pudiera llegar a ese máximo. Entonces, este ingeniero determinó
que si colocaba un gas ideal sobre un depósito a una temperatura elevada, eso iba a ocasionar una expansión térmica, isotérmica. Es la que tenemos aquí arriba, ¿no? ¿Qué es esta de acá? Si después dejábamos que el gas se siguiera expandiendo, ya sin el depósito de temperatura caliente, seguía el gas expandiéndose como una expansión adiabática. Entonces aquí no hay transferencia de calor, pero el gas se sigue expandiendo. Después de eso lo colocamos sobre un depósito a una temperatura fría, entonces por lo tanto se va a desprender calor del gas. Eso va a ocasionar una compresión isotérmica, porque ese proceso se realiza lentamente para mantener la temperatura constante. Después nosotros le quitamos ese depósito de temperatura fría y el gas va a continuar comprimiéndose, pero adiabáticamente. Y terminamos, después de la compresión adiabática, terminamos el ciclo en donde empezamos, ¿va? Y vuelve a repetirse. Ese es un ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot se realiza por medio de una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Esos son los procesos de una máquina de Carnot. El diagrama presión-volumen de esos procesos es el que tenemos ahí. Entonces tenemos de A a B, tenemos una expansión isotérmica, que es donde está esto rojo, esta línea rojo. Aquí entra calor, ¿verdad? Y en este es un proceso que se realiza a la temperatura caliente, porque la temperatura del depósito, y a temperatura constante. De B a C tenemos una expansión adiabática. Aquí no hay transferencia de calor. Después realizamos una compresión isotérmica, que es la que está, esta curva que está aquí en azul, de C a D. En este proceso, la máquina térmica desecha o desprende o elimina calor, que sería ese calor frío. Está a una temperatura fría, se realiza este proceso. Recordemos que es isotérmico, entonces la temperatura es la misma y sería igual a la temperatura fría. Llegamos al punto D y de D a A tenemos una compresión adiabática. Es decir, que aquí no hay transferencia de calor, de D a A no hay transferencia de calor. Y llegamos al punto A y vuelve a repetirse el ciclo. Ese es el proceso que se realiza en una máquina de Carnot. De la expansión isotérmica, ya vemos que en un proceso isotérmico la variación de la energía interna es cero. No hay variación de la energía interna en un proceso isotérmico. Entonces, por lo tanto, el calor va a ser igual al trabajo. Entonces, me quedaría que el calor caliente es igual al trabajo de A a B, porque en este proceso de A a B donde entra calor, ¿va? Y ese sería igual a la ecuación de trabajo de un proceso isotérmico, que es nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Aquí tenemos la expresión para el calor caliente, que es igual al trabajo. Aquí estamos hablando de la temperatura caliente, que es la que tenemos en ese proceso. Estamos hablando de este proceso de aquí, de la curva roja. Este proceso isotérmico, que es donde entra calor. Está a una temperatura caliente, por eso que acá tenemos nRT caliente. De forma similar es el proceso de CAD. De CAD tenemos
la compresión isotérmica del CAD. Aquí tenemos compresión isotérmica, que se realiza a una temperatura fría, PF. Entonces la ecuación es la misma, nada más que aquí hablamos de calor frío. En el proceso de CAD es el calor frío, el calor que sale, pero la expresión es la misma. Y aquí hablamos de temperatura fría. Y el proceso es volumen final entre volumen inicial. Le ponemos un menos porque es un calor que sale de la máquina térmica. Dividimos esos dos calores y eliminamos N y R. Y se me elimina estos términos. Y llegamos a esta expresión de abajo que me relaciona calor. De los procesos isotérmicos, eso es en cuanto a los procesos isotérmicos. Ahora, de los procesos adiabáticos, ocupamos esta ecuación que relaciona temperatura y volumen para un proceso adiabático. Aquí tenemos el proceso de VAC. Y el otro sería el proceso de DAA. Y tenemos temperatura caliente y por el otro lado tendríamos la temperatura fría. Y aquí dividiendo las temperaturas, llegamos a esta relación. Aquí se me eliminan las temperaturas, ¿no? Y llego a esta relación de volúmenes. Sustituyendo esto en la anterior, llegamos a esto, lo que hace que estos términos se me eliminen y llegamos a esta relación que era lo que queríamos llegar. Esta ecuación me relaciona calores y temperaturas para una máquina de Carnot, que me dice que el calor frío entre el calor caliente igual a menos temperatura fría entre temperatura caliente. Poniéndolo en barras de valor absoluto, eliminamos el menos, ya no lo pondríamos porque no tendríamos que ponerle aquí el menos, ¿verdad? Que al multiplicarlo con este menos, al dividirlo con este menos, me va a dar más, ¿no? Que es lo mismo que poner entre barras de valor absoluto esto. Y ya tenemos ahí la relación de calores y temperaturas para una máquina de Carnot. Acá tenemos la eficiencia que sacamos anteriormente. Esta es la eficiencia para cualquier máquina térmica. Bueno, aquí arriba dice, la eficiencia de una máquina térmica cualquiera. Y ya relacionando esto, QF entre QC, que sería esto que tenemos anteriormente, lo podemos expresar la eficiencia para Carnot con esta ecuación. Esta ecuación me da la eficiencia de una máquina de Carnot. Solamente es aplicable para máquinas de Carnot, como aquí dice. Yo no puedo ocupar esta ecuación para una máquina que no me diga el ejercicio que es Carnot. Y bueno, uy, qué tarde ya. Creo que por aquí nos vamos a quedar ahora. Yo sé que ustedes estaban ganosos de seguir en clase, pero ni modo. Hay que terminarla. Así es la vida. Enciéndame su cámara un momentito para tomar la captura final.